un sueldo bueno, inclusive, claro. un buen sueldo de un buen medio, pero no podían vivir a ese nivel. Entonces uno ahí se prestaba a pensar de que, bueno, ¿cuánto gana esta persona por su trabajo y por no su trabajo, por hacer otra cosa que no era precisamente el trabajo? Entonces, creo que en este momento hay esa confrontación de opiniones donde, claro, a nadie le gusta que lo controlen, a nadie dice, bueno, se acabó el dinero, acá yo te voy a dar dinero, el dinero que te corresponda, pues evidentemente voy a pegar el grito, voy a decir, no, esto a mí no me gusta, ¿no? Porque claro, voy a comprar otra cosa. Sin embargo, yo creo que la parte práctica y concreta de la libertad de expresión todavía no siento que se haya perdido. Yo creo que hay crítica, quizás no en la medida que lo maneja el presidente, que dice, soy más criticado, soy el presidente más criticado desde la época de Madero. No sé si están así. Pero bueno, ya será cuestión de otro análisis. Pero sí es verdad que existen programas que de repente tú dices, caray, sí le están pegando en serio al presidente, y uno no está acostumbrado a eso. En realidad, antes estaba más condicionada la cosa. Había la broma liviana, la broma de la vestimenta de un presidente, el peinado. Los memes, ¿no? Los memes. Los memes, o las chavas que tenía al lado, o la propia mujer, o toda esa fantasía o caricatura que se hacía de un presidente. Pero no había críticas muy de fondo. Yo creo que en ese sentido se ha ido ganando terreno. Claro, hay cosas que no nos gustan, pero no nos van a gustar, no con este gobierno, con ningún gobierno. Claro. Y vamos a estar siempre pensando en que nosotros tenemos la razón y que va a haber otros puntos de vista. Y bueno, esa es la democracia. Claro. Es el riesgo de la democracia. Y te lo dice alguien que viene no precisamente de la democracia, que yo llego a México cuando en Argentina había un gobierno que todo lo restringía, que era un gobierno autoritario, que era un gobierno bajo una bota militar, que no te dejaban ni siquiera, te dejaban pensar, pero no decir lo que pensabas. Era gravísimo esa situación. Entonces de repente llegas a México y te encuentras con una libertad, claro, como muchos decían, libertad entrecomillada porque todo estaba controlado, pero y por supuesto que había injusticias como en cualquier parte del mundo. A propósito de esas injusticias, hoy precisamente 2 de octubre, no se olvida, es el 52 aniversario de aquella, yo le llamo más bien gesta de una gente que peleó por sus derechos, sobre todo desde el público estudiantil, y fueron reprendidos de manera brutal y hubo muertos, y bueno, ya conocemos toda esa historia que nunca debió ser en un país. Claro. Pero yo creo, fíjate, yo creo que esas cosas sirven para algo. Yo creo que ese hecho del 2 de octubre levantó muchísimas conciencias. Hasta ahí, quizás, yo no vivía en México, pero hablando con historiadores de México, hasta ahí había una parte de la sociedad dormida, había una parte como entumecida, una parte que no reaccionaba. Y ese 2 de octubre hizo que muchísima gente empezara a tomar conciencia. Entonces, todos los movimientos, por más violentos que parezcan, este fue terrible, porque no quisiera yo que vuelva a aparecer en México, ni en ningún país, claro, América, ni una reacción semejante. Pero bueno, no fue en vano, porque lo peor son esas reacciones y matanzas en vano, que no sirven, que al final no dejaron nada. Esto dejó una conciencia que en cierta manera fue creando en muchísima gente de México, sobre todo en el público estudiantil de aquella época, que hoy somos ya gente grande, perdón, pero que en aquella época fueron creando eso. Así que todo sirve en política en la medida que se vaya encauzando. Respondiendo concretamente a tu pregunta, yo creo que no hemos perdido libertad de expresión. Hay una nueva forma de comunicar y tenemos que buscar esa forma. Tenemos que buscar hacernos oír. Muchas cosas que nos parecen muy injustas y de golpe luego reaccionamos y analizamos sobre una determinación de gobierno, como ayer lo de la Suprema Corte, que hicimos todos, ¿cómo? No, ¿cómo? Si no habían dicho. Pero luego analizan las cosas y a lo mejor no son tan así. También
el fervor hace que uno evolucione en ese sentido, porque es una evolución. La crítica política es una evolución absolutamente necesaria, Pati. Es imprescindible que los chicos, y cuando digo los chicos, hablo de chicos de 17 años a 20 años, aprendan para qué sirve la política, porque ellos son los que van a guiar este barco. Si nosotros los dejamos que ellos naveguen, y en el sentido amplio de la palabra, navegar ahora en las redes, que es una obsesión casi fanática o de encantamiento, o naveguen así con bandera de yo no sé, es peligroso. Yo creo que los chicos tienen que aprender para qué sirve la política. Es importantísimo para ganar conciencia, para acomodar precisamente a aquel político que no se ha preparado debidamente. Es un llamado de atención, es un toque en la espalda para decir, cuidado, porque tan fácil no es. Tú tienes que prepararte para ser un buen político. Por eso los buenos políticos son los que te convencen en una exposición, y además con la Constitución en la mano, y te pueden convencer de alguna. No el clásico charlatán, ¿no? De que te quiere decir, va a tu colonia y enfoca la problemática en esa colonia, olvidándose que hay 2.000 colonias, ¿no? O hablándole a esa gente, y la gente le cree que va a solucionar, y la gente pues evidentemente dice, bueno, a mí me soluciona el problema, lo demás no me importa demasiado. Y eso es lo que hay que crear, una conciencia un poco más amplia, más expandida de lo que para qué sirve la política y para qué sirve exigirle a un político. Eso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, y es evidente que ahora a través de las redes sociales pues también se tiende a distorsionar muchas veces la información, o a veces como que tiran la piedrita para ver va a ser la reacción de la gente, cómo actúa. Pero como tú dices, pues a veces hay que meternos un poquito más a investigar, a decir, porque es como un reconocido periodista que tiene su programa a través de internet también, pues cuando dijo que habían tomado el ejército, el Zócalo y que no sé qué, que hasta la catedral, o sea, era otra información, estaba distorsionada, ¿no? Y obviamente pues te vas con lo primero porque dices, sabes que es una persona que tiene una trayectoria, es un periodista respetable, pero a veces, o sea, se nos cae un poquito esa parte de credibilidad por una mala información, o porque caer en el amarillismo, ¿no? Por querer jalar a espectadores en ese momento. Ahora, yo quisiera preguntarte, Pepe, por ejemplo, tú como experto en el marketing político, cuando tú realizas una campaña para un político, un candidato, o sea, llámese del partido que sea, ¿qué es en sí lo que tú, cómo enmarcas esa campaña? Bueno, mira, ahí voy a hacer un paralelismo con lo que es el producto. A mí a veces me preguntaban cuál es la diferencia entre el marketing político y el marketing de producto. Yo digo, bueno, las diferencias son muchas, pero para precisarlas, por ejemplo, en el marketing de producto, si el producto no es lo que la gente quiso, si la gente se sintió engañada con el producto, pueden dejar de comprar ese producto. Puede haber una demanda, quizás si hay un producto de consumo que hubo algún envenenado o alguna cosa trágica, puede ser que haya pero de ahí no pasa. El problema del producto del político mal planteado va mucho más lejos, porque tiene que ver con la frustración de la gente. La gente, no hay peor cosa que le prometas una cosa que después vean que no la cumpliste, y que tú vas con el argumento en ristre de decir, no pasó porque no me dieron el presupuesto. Bueno, entonces no debías haber prometido eso. Es decir, la frustración de una política, de una promesa no cumplida de un político es terrible. Tiene una sedimentación fatal, terrible para el partido y para su nombre o para su buen nombre. Entonces ahí hay una diferencia. Ahora, un poco contestando a tu pregunta, cuando dice, ¿en qué te basas? Bueno, ¿cuál es la plataforma? ¿Dónde quieres llegar? Y buscar la originalidad, porque ahí también nosotros tenemos que ser lo suficientemente originales para hacer dentro de ese marketing político, que es ni más ni menos que sondear el mercado donde va dirigido mi candidato, saber
cómo se vende un candidato, cómo vamos a buscar la manera de vender ese candidato. Y para vender el candidato, el primero que tiene que estar convencido es él mismo de lo que va a hacer y de lo que está proponiendo. Y el publicista, o el mercadólogo en este caso, o ambas cosas, es el que le busca a esa campaña ese toque original, esa buceada que uno se pega con un candidato que lo tiene que conocer a fondo. Yo he conocido políticos o publicistas que ni siquiera hablaban con el político, o hablaban 15 minutos, y yo decía, qué bárbaro, ¿cómo hicieron para conocerlo? Sin conocer. Para conocer a un político tienes que hablar 2 o 3 horas y preguntarle si se acordaba cuando estaba adentro de la panza de la mamá, por favor, digo. Pero ahora resulta que lo conocen en 15 minutos. Entonces dice, no puede ser, no puede ser. No puedo vender algo o no puedo convencer a la gente de que alguien sirve o funciona para algo si yo no lo conozco. Y si no hay esa apertura, pues en mi larga vida como comunicador político, prefiero no aceptarla, porque el problema es que los resultados después cuentan y el resultado tú sabes que es un poco fortuito, porque si hay alguien dentro de ese partido, dentro de ese movimiento que se portó mal o hizo algo mal, te descalabra todo, es como una torre de dominó, ¿no? Si moviste un dedo equivocado, se viene todo abajo. Entonces, pero por lo menos uno a conciencia se queda tranquilo de que hiciste las cosas bien y que a lo mejor él no te oyó. Pero lo primero que uno tiene que hacer es conocer la anatomía del candidato. ¿Qué quiere el candidato? Por ejemplo, hay un montón de cuestiones que te puedo poner como ejemplo, insisto. Hay candidatos que empalagan y no se dan cuenta. Sí, claro. Es decir, en política, Pati, es tan grave la falta de venta como la sobreventa. Cuando tú te sobrevendes con un candidato, empalagas, cansas a la gente ya te vio hasta en la sopa. Es decir, la sobreexposición es gravísima. Pero muchos políticos no se dan cuenta, porque eso trabajaría en contra de su ego personal, en contra de que no, yo me quiero ver mejor, y quiero verme en tantas fotos, y quiero verme en tantas... Y a lo mejor tú dices, no hace falta, ya con esto es suficiente, ya convenciste a la gente que tú eres el mejor. Si te sobreexpones, das lugar a que la gente piense que esa sobreexposición viene por algo que no está muy claro, o algo que estás ocultando, o que quieres ocultar. Entonces, hay muchísimas aristas que hay que trabajar y ver, insisto, con el candidato y con su equipo. Otro de las cosas aconsejables es que un candidato político podría significar, o gente piense, que esa sobreexposición viene por algo que no está muy claro. ¿Sigo? O por algo que no está muy claro, o algo que estás ocultando. Perdón, o que quieres ocultar. Entonces, hay muchísimas aristas que hay que trabajar y ver, insisto, con el candidato y con su equipo. Otro de las... ¿Sigo? ¿Qué me dicen? Irving, es que no sé qué esté pasando porque sí como que se subió mucho el volumen, ¿verdad? Y se encimaban. No, y además escuché toda la grabación de lo que yo había dicho. Ajá, exactamente. Cuando me den el cue, digo. Ya estamos, Irving. Perdón, una disculpa, ya sabes que esas son cosas que pasan cuando estamos en vivo. No se preocupe. ¿Seguimos, Irving? Continúa, Pepe, perdón. Continuamos. Ok. Otra de las cuestiones que me preocupan son las asesorías abultadas. El político debe confiar en un equipo no más de 4 personas, o 6, pero así exagerado. Sí, demasiadas opiniones, ¿no? Claro, no debe tener 12 asesores o 14 asesores. Es un error gravísimo. Además, por cuestiones de confidencialidad, no solamente por cuestiones prácticas de comunicación, sino por cuestiones confidenciales. No puedes transmitir a tanta gente tanta cosa. Así que debe ser un grupo reducido. Y segundo, toda la asesoría, que a mí me molesta terriblemente, porque en Baja California hay gente talentosísima para hacer comunicación política.
las asesorías externas. Le hacen un daño